Saludo en el amor del Señor y decirles que tenemos un Salvador que es Cristo, un Salvador que fue tentado en todo, pero sin pecado, un Salvador sin mancha. Dice la palabra de Dios que este Salvador fue tentado en todo. Dice que era necesario un cordero que no tuviera mancha, que fuera santo, que fuera puro. Por eso Dios envió a su único Hijo, el Salvador del mundo. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Este es un versículo muy conocido. Libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si leemos bien esa palabra, encontramos que Dios tenía un único Hijo y que Dios lo entregó para que viniera a rescatarnos a nosotros del pecado, de la maldad. Ahora dice la palabra de Dios que hay un solo Dios, dice la palabra de Dios. Tenemos un solo Dios. Tenemos un solo mediador. Entonces, como dice el libro de los Romanos, dice que había enemistad entre Dios y los hombres por causa del pecado, porque Dios aborrece al pecado. ¿Qué se necesitaba? Se necesitaba un mediador, como si dijéramos un negociador entre Dios y los hombres. O sea que Jesucristo, el Hijo de Dios, es esa persona. Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Dice la Biblia que este mediador está sobre mejores promesas. ¿Qué nos ofrece este mediador a nosotros? Nos ofrece una vida eterna, una vida donde no hay enfermedad, una vida donde no hay muerte. Es una vida impecable. En la Biblia encontramos, en la palabra de Dios encontramos esta palabra que dice: Jehová nuestro Dios es santo. ¿Qué pide Él? Que nosotros le seamos santos, que nosotros seamos santos para Él. Si nosotros cumplimos esta palabra y la guardamos en nuestro corazón, la Biblia dice también que nosotros le seremos a Dios un pueblo santo, un pueblo escogido, y seremos la niña de los ojos de Dios. Ese sacrificio que Dios hizo en la cruz, que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, lo hizo porque Él te ama a ti y porque Él me ama a mí. Entonces mire que Dios está mostrando su verdadero amor para con nosotros. Hay otra cosa. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice:
porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. O sea que si tú y yo leemos la palabra de Dios y la guardamos en nuestro corazón y la ponemos por obra, ¿qué significa? Dice que tú le crees a Dios, le crees a la palabra de Dios, crees a lo que Dios te dice y comienzas a compartírselo a otros. Estás trabajando para Dios, estás trabajando para el reino. ¿Qué pasa con eso? Dice que la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces es como si tú estuvieras ahorrando para tu pensión, como si tú estuvieras ahorrando para tener una vivienda nueva y mucho mejor que cualquier vivienda que te pueda ofrecer el gobierno, ¿verdad? Entonces mira que vas a vivir ¿por cuánto? Por toda la eternidad. No vas a pensar que vas a morir a los 100 años o que vas a vivir 200 años y después vas a morir. No, la Biblia dice que es por toda la eternidad. Ahora lleva en cuenta otra cosa, ¿verdad? Mira lo que pasa. Nosotros estamos sobre la tierra. Dios nos puso sobre esta tierra. Y todos los seres humanos que estamos en esta tierra, estamos aquí con un propósito, porque Dios no nos mandó a esta tierra de balde, nos mandó con un propósito. Hay que buscar cuál es el propósito con el que tú viniste a esta tierra, ¿verdad? Tú no viniste a esta tierra a tomar alcohol. Tú no viniste a esta tierra a ganar dinero y a malgastarlo en tus deleites. No, tú no viniste a eso. O en el otro caso, tú no viniste a estar metido en drogadicción, ¿verdad? Tú no viniste, por ejemplo, a estar metido en prostitución o vagabundina o vagabundo. No, Dios te trajo a ti con un propósito diferente. Mira que nosotros estamos sobre la tierra y en el tiempo que estamos sobre la tierra tenemos todo ese tiempo para leer la Biblia. Eso por un lado, para leer la Biblia, para guardar la palabra que hay en la Biblia, para guardarla en nuestro corazón. Te pongo este ejemplo. La Biblia es como el manual de la vida de los hombres. Y este es el ejemplo. Por ejemplo, cuando tú vas a una dirección, anteriormente se usaba un mapa. O se usaba, bueno, lo hacían a la mano de pronto un mapa. Ahora la gente tiene el móvil y en el móvil tienen un GPS y le ponen allí la dirección y se van guiando por medio de esa dirección. Ahora el GPS de nosotros para llegar a alcanzar esta vida eterna es la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios encontramos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, encontramos donde dice, y estos son los deseos de la carne, que son, dice, y comienza a mencionar una lista allí, dice, adulterio, fornicación, griterías, maledicencia. Ahí nombra también la brujería y nombra qué cantidades de una lista de pecados que el hombre tiene que apartarse de esos pecados para poder alcanzar la vida eterna. El hombre se tiene que apartar para alcanzar la vida eterna.
Mientras estamos en esta tierra, ese es parte del propósito. ¿Por qué? Porque el rey David dice en el Salmo 51, dice, en pecado me concibió mi madre. Entonces, como nuestra madre nos concibió en pecado, ¿qué tenemos que hacer? En todo ese periodo de tiempo tratar, y no solamente tratar, sino hacer lo imposible por mejorar nuestro vivir. Si, por ejemplo, si antes robaba, voy a dejar de robar. Si antes mataba, voy a dejar de matar. O sea, voy a cambiar la vida por otra vida. Pero eso no lo hago yo solo. Eso lo hace Dios, porque yo sin Dios no puedo hacer eso, no lo puedo lograr, porque Dios es quien me va a ayudar, Dios es quien me va a dar las fuerzas. O sea que si tú crees que vas a vencer todas esas cosas tú solito o tú solita, no lo vas a lograr. ¿Qué necesitamos? Para eso necesitamos reconocer a Jesucristo como el Salvador de nuestra vida, ¿cierto? Necesitamos reconocer a Jesucristo como el Salvador de nuestra vida. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, la Biblia dice que Jesús le dijo a sus discípulos, no los abandonaré, les enviaré un consolador. Vamos a mirar lo que le dijo Juan el Bautista, no Juan el discípulo amado, sino Juan el Bautista. La gente le preguntó, ¿eres tú el Cristo? Él dijo, no. Bueno, a la final la gente le dijo, bueno, dinos quién eres tú. Y dice él, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Dice, uno que viene después de mí. Entonces, ¿qué pasó? Le dice, yo los bautizo en agua. O sea, él les estaba hablando de un bautismo, pero el bautismo de él solamente era bautismo en agua. Pero dicen, pero detrás de mí viene uno que él los bautizará con fuego y con espíritu. ¿Con qué los bautizará? Con fuego y con el espíritu. Entonces, cuando tú recibes a Jesucristo, bueno, si lo recibes de verdad, de corazón, entonces una vez que lo recibes, el Espíritu Santo pone un sello en ti para que tú seas pertenencia de Dios, para que tú seas hijo de Dios. Y así, de esa manera, se cumple la palabra que está escrita en el libro de Juan capítulo 1, versículo 12, que dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibe, le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Mira qué tal eso. ¿No te parece a ti que eso es un regalo? Que tú pases de ser creación a ser hijo de Dios. Porque todos nosotros, todos los hombres, les repito porque quiero que quede esa palabra clarita, dice, todos los hombres somos creación de Dios. Todos los hombres somos creación de Dios. Pero no todos los hombres son hijos de Dios. No todos. Busquen su Biblia. Libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Y va a ver, dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todo aquel que le recibe, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
O si no, mire lo que dice Jesús de los fariseos. Ellos decían que Dios era su Padre, pero deshonraban a Jesús. Ellos le decían a Jesús, tenemos un Dios, un Padre celestial, pero ellos despreciaban a Jesús, lo deshonraban. Cuando Jesús reprendía al demonio o a los demonios, ellos decían que Jesús reprendía a los demonios por el príncipe de Belcebú. Entonces mire que ellos al decir esto están deshonrando al Hijo de Dios. Por eso Jesús les dice, yo no tengo demonio. Por lo contrario, yo honro a mi Padre. O sea que ellos estaban deshonrando al Hijo de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice que nosotros con el corazón creemos para justicia y con la boca confesamos para salvación. Dice que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador, seremos salvos. Pero el que rehúsa creer a la palabra de Dios, dice la Biblia, que no verá la vida. ¿Qué pasa? Le repito, aquellas personas que rehúsan creer en el Señor Jesucristo no verán la vida. Eso lo dice la Biblia, no verán la vida. ¿Qué dice? Dice, por lo contrario, dice, la ira de Dios está sobre esas personas. Entonces, volviendo nuevamente al propósito, ¿con qué propósito estamos nosotros en esta tierra? El primer propósito es arrepentirnos de nuestros pecados, ¿cierto? Luego, convertirnos. ¿Convertirnos de qué? Convertirnos a Cristo. O sea que debemos convertirnos a Cristo para ser semejantes a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, sed santos, porque yo, vuestro Dios, soy santo. Así que si nosotros vamos a entrar al cielo, debemos de entrar en ese proceso. No quiere decir que no vas a cometer alguna falla o que no vas a cometer de pronto algún pecado por accidente. Pero por accidente, no es que tú practicas el pecado. La Biblia dice que los que practican el pecado no son de Dios. Dice la Biblia que los que practican el pecado lo practican porque la simiente de Dios no está en ellos. Entonces mira lo que pasa. La simiente de Dios no está en ellos. Por eso pecan. Pero dice la Biblia, dice, el que recibe a Jesucristo como su Salvador no peca. ¿Por qué no peca? Porque la simiente de Dios está en esa persona. O sea, cuando el Espíritu Santo de Dios está en ti o está en mí, no vamos a pecar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está pendiente, está diciéndote, Arturo, recuerda que ya te compré con mi sangre. Arturo, recuerda que ya eres salvo, ya no puedes andar por ahí. Entonces el Espíritu Santo te va, bueno, no es que te esté, ¿cómo es que se llama eso? No es que esté, bueno, para la palabra correcta es como un celo, el celo de Dios, porque Él no quiere que tú caigas, por eso te cuida. La Biblia dice así, mira lo que dice la Biblia. Amado, si vuestro corazón nos reprende, dice, si vuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. O sea, cuando uno siente
que hay una voz que lo reprende por algo malo que piensa de hacer, o a veces te llega una cita bíblica. Bueno, véate, como yo una vez, te cuento este caso, como yo una vez que iba a coger un camino, ¿verdad? Entonces no era de Dios. Entonces me vino a la mente ese versículo de Isaías, no me acuerdo el versículo, pero es el Isaías 57, donde dice: deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. O sea, entonces Dios te va a poner en tu mente un versículo bíblico para hablarte. O pueda que escuches la voz directamente diciéndote: no hagas esto o no hagas aquello. Entonces tú vas a oír la voz de Dios. Entonces o te cita la Biblia, como ese día que yo te estoy diciendo. Dice Isaías 57, y lo busqué y decía: deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Entonces mira que Dios habla a sus hijos cuando les ama. Así que si Dios nos reprende, somos bienaventurados, porque Dios nos está reprendiendo con la opción de que tenemos derecho a esa salvación, pero vamos a recibir la reprensión. La Biblia dice que si Dios no nos reprende, o si no recibimos la disciplina, entonces, porque dice que todos han sido disciplinados, pero si nosotros no participamos de esa disciplina, ¿qué pasa? Entonces seríamos hijos bastardos. ¿Qué pasa? Que un hijo bastardo, por ejemplo, es como, por ejemplo, cuando uno ve que un muchacho está haciendo algo y uno no le dice nada, uno le dice: bueno, ese no es hijo mío, que haga lo que él quiera, que haga lo que... Entonces seríamos algo así parecido. Pero si Dios nos reprende es porque nos ama, es porque Él quiere que seamos salvos, es porque Él quiere que no nos pierdamos. Entonces vamos a recibir esa reprensión. Entonces, el propósito por el que estamos en la tierra es que nosotros nos arrepintamos, que nosotros nos conviertamos a Cristo, que nosotros seamos y le pidamos ayuda a Dios para que en lo posible y en lo imposible tratemos de ir por ese camino estrecho, porque la Biblia dice que el camino angosto y que la puerta estrecha son los únicos que guían a la vida eterna. Entonces mira que necesitamos un Salvador, necesitamos a un abogado, porque tú sabes que así como funcionan las cosas en la tierra, muchas veces están funcionando para nosotros en el cielo. Porque mira lo que dice Romanos 5:8, dice: solo ajustó la puerta, Navarro. No la ajusté, no.